Eh, Aquí este signo es negativo. Me di cuenta de que me había olvidado de acá un signo menos. Bueno, salvando ese error, lo que nos plantean acá, bueno, en base a este paralelepípedo que tiene estas dimensiones que están acá en pantalla, tenemos estas deformaciones específicas que están en función de una constante A y las deformaciones angulares son nulas. Entonces el primer punto nos pide determinar el sistema de fuerzas aplicadas a las caras del prisma que produce ese estado de deformación, así como los valores de la fuerza de volumen, sabiendo que el modo de elasticidad es E, 2 millones kilos por centímetro cuadrado y que el coeficiente de Poisson es 0,3. Bueno, vamos con el primer punto. El primer punto. Entonces, para calcular las fuerzas aplicadas en la cara del prisma, tenemos que calcular las tensiones que están actuando en las tres, o sea, como tenemos como dato las deformaciones específicas, para poder calcular las tensiones, lo hacemos a través de la expresión de Lamé. Entonces calculamos la deformación, el coeficiente E, como la suma de las tres deformaciones específicas, la constante de Lamé, y bueno, a través de la constante de Lamé, con los datos del E y el coeficiente de Poisson, podemos calcular el modo de elasticidad transversal, y de esa forma, a través de la expresión de Lamé, podemos calcular las tensiones normales, ¿sí? Acá es los valores que tenían que dar, los resultados eran estos. Digamos, el problema estaba acá en este signo de el epsilon z, que era negativo. Y bueno, dan estos valores de 1000 kilos en la dirección de X por centímetro cuadrado, 800 kilos por centímetro cuadrado en la dirección de Y, y 400 kilos por centímetro cuadrado en la dirección de Z. Una vez que tenemos las tensiones, lo que podemos ver es que como las distorsiones son nulas, las tensiones tangenciales son nulas, o sea, no tenemos tensiones tangenciales. Entonces, para calcular las fuerzas de volumen, aplicando las ecuaciones de equilibrio interno, que las tenemos aquí, al derivar las tensiones, como son valores constantes, lo que hemos obtenido de las tensiones, entonces las tensiones tangenciales son nulas y las tensiones normales que tenemos son constantes. Entonces, al derivar nos quedan las ecuaciones idénticamente igual a cero, ¿no? Esto quiere decir que las fuerzas másicas son nulas. Entonces ya tenemos uno de los puntos respondidos respecto a fuerzas másicas. Y para calcular las tensiones que están actuando sobre las fuerzas que están actuando sobre las caras, obviamente que uno piensa en, si tengo la tensión en la dirección de X, tengo el plano sobre el que está actuando la tensión por la superficie, obtengo el valor de la fuerza, ¿sí? Pero vamos a verlo de un planteo formal a través del tensor de tensiones, es decir, yo sé que conozco las tensiones en tres planos, en este caso sigma X, sigma Y, sigma Z. Como no hay tensiones tangenciales, porque las distorsiones son nulas, estas tensiones que he calculado también obviamente son tensiones principales. Entonces, si yo tengo este triedro, ¿sí? Yo tengo las tensiones que conozco, el sigma X, sigma Y, sigma Z de ese triedro. Entonces, para calcular las tensiones en los planos que están cortando ese triedro, lo que tengo que hacer es plantear el tensor de Cauchy, es decir, conocer las tensiones que serían la fuerza de superficie, lo puedo calcular a través del tensor de Cauchy por la dirección de cada plano. En este caso, el tensor de Cauchy me queda idénticamente igual
a un tensor en términos de tensiones principales, porque no hay tensiones tangenciales, ¿no? Entonces los tres planos actúan solamente tensiones normales, y estos serían los cosinos directores del plano en el cual quiero calcular las fuerzas superficiales. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es calcular para cada cara cuál es la tensión ρ que está actuando en cada plano. Entonces, primero tomamos la cara de vértices OBCD. Entonces tengo O, B, C y D, ¿no? Sería el plano que está, el contenido en el plano IZ, ¿sí? En este tema, este está actuando, es de normal X, entonces está actuando el ρ X, ¿no? Que va a ser igual a la tensión sigma X. Entonces voy a tener en este plano, la normal de este plano, del OBCD, va en sentido saliente, o sea, perdón, entrante a la pantalla, va hacia atrás, ¿no? Entonces sería, el versor va a ser solamente tener versor menos I. Entonces, la fuerza superficial que está actuando sobre este plano va a ser menos 1000 kilos por centímetro cuadrado, porque tiene normal en sentido contrario a la X positiva. Y las otras dos tensiones, en ese plano, ρI y ρz, son 0, dado que la tensión actúa normal a ese plano, no tiene otras componentes. Lo mismo para el otro plano, la otra cara, la que estaría de frente. En este caso, la normal de este plano estaría apuntando hacia afuera de la pantalla, entonces sería versor I, y sería igual en módulo al plano anterior, nada más que positivo, ¿sí? De 1000 kilos por centímetro cuadrado, y las otras componentes nulas. Y así lo vamos haciendo para la cara, por ejemplo, OAS, que sería la cara que está contenida en el plano XZ, y este sería de normal menos J, ¿sí? Entonces, ahí tengo un ρI de menos 800 kilos por centímetro cuadrado, y ρx y ρz son nulos. Bueno, y así de la misma forma voy trabajando y voy calculando en todos los planos lo que serían las fuerzas superficiales que actúan sobre cada plano, cada cara del paralelepípedo. Y bueno, después lo que hago es ya directamente, si es calcular la fuerza, es multiplicar a cada fuerza superficial por el área sobre la que está actuando, y obtenemos las fuerzas sobre las caras del paralelepípedo, ¿no? Esta sería la solución formal, digamos, del problema para el primer punto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, se entendió, claro. Sería a través del tensor, a través del tensor de tensión, ¿no? Para darle como un marco más teórico. Claro, o sea, hay que relacionarlo nosotros con el tensor de Cauchy. Conociendo las tensiones en tres planos ortogonales, podemos conocer las tensiones en cualquier otro plano que pase por ese triedro. Entonces, acá obviamente, como es un paralelepípedo, son todas caras paralelas, los versores de los planos directamente están paralelos a los planos del triedro, de nuestro triedro. Entonces, digamos, la solución es muy sencilla, muy directa, pero bueno, sería la forma formal, la manera formal de plantearlo, ¿sí? Está perfecto. Así que bueno, este sería el primer punto. El segundo punto, nos pedía calcular el desplazamiento del vértice simétrico del origen respecto del centro del prisma, sabiendo que son nulos el giro y el desplazamiento en un entorno del origen. Esa última parte que dice, sabiendo que son nulos el giro y el desplazamiento en un entorno del origen, tiene que ver con el vector desplazamiento que, digamos, que en forma genérica tiene una componente de desplazamiento y otra de rotación. Entonces, lo que nos está diciendo es que la condición inicial es que en el entorno del origen, es decir, aquí, donde está el punto O, nosotros queremos calcular el vector de desplazamiento entre OH. El O es un punto fijo que no rota ni se desplaza.
Entonces, a partir de esa condición, es que planteamos directamente que podemos plantear que el diferencial de U es directamente epsilon por diferencial de X. Si no, acá habría que tener en cuenta también si habría rotación, también sumar la componente de rotación. Y bueno, la expresión sería con otros Puede términos ser más que acá. puede ser que se convierta en una f de x, y z cuando tengo distorsiones. Sí, sí, pues aparecen en términos de las derivadas cruzadas, exactamente. Pero bueno, digamos, el problema para simplificar el cálculo lo plantea con esta hipótesis, entonces, bueno, directamente por eso la integral está en términos como sería una derivada total en este caso, ¿no? En este caso, y al integral, hacer la integral de cada componente, obtenemos este resultado del campo de desplazamientos de U, de B y W. Obviamente que también estamos planteando eh, que, digamos, U, B y W también podrían depender de X y Z, ¿no? O sea que acá, bueno, es un problema también con una hipótesis simplificativa donde los corrimientos U y W dependen solamente cada uno de X, B de Y y W de Z, ¿no? Pero el campo de corrimientos, eso es lo que yo comentaba en las clases pasadas, aunque están asociadas digamos, al corrimiento en la dirección de X, U, pero U también depende de Y y de Z, ¿eh? O sea, formalmente dependen de las tres variables. En este caso, bueno, solamente tienen componentes en la dirección de X y de Y y Z. Y nos queda también al integrar una constante que es el U0, y bueno, este U0 también, esto es igual a 0, dado que en el origen, digamos, el punto O no se desplaza, entonces este desplazamiento inicial es nulo. Entonces, directamente lo que nos queda son las componentes de V y W en términos de X y Z, y tenemos el vector corrimiento, entonces, reemplazando las coordenadas del punto H, podemos calcular el vector corrimiento para el punto H de esta manera, ¿sí? Reemplazando las coordenadas del punto, y obtenemos el vector desplazamiento para ese punto. De lo contrario, tengo que haber calculado también el del punto O y del punto H. En este caso, como el punto O es un punto fijo, entonces nos queda expresado solamente en términos de H. ¿Esto se había entendido o tampoco estaba claro? A mí me había costado un poco, pero ahora que lo veo, lo terminé de entender bien. Bárbaro. A ver si puedo sacar esto de acá. Bueno, quería ver si podía sacar este. Bueno, ahora vamos a ir al punto 3.3, que nos pide el vector tensión en los puntos de los planos diagonales paralelo al eje Z. En este caso, por ejemplo, en el plano ABD, vamos a trabajar primero con este plano, que es uno de los planos diagonales. La normal al plano tiene estas componentes, ¿no? Esto, bueno, si nosotros hacemos la normal y hacemos los cosenos directores de X y Y, o sea, del alfa y beta, tendríamos estas componentes normales de la normal al plano. Entonces, una vez que identificamos las componentes, acá también aplicamos el tensor de Cauchy, conociendo el
el tensor de Cauchy para 3 planos ortogonales. Queremos calcular las tensiones para otro plano, que es en este caso el plano que está contenido en los vértices A, B, D y E. Entonces hacemos es multiplicar el tensor de Cauchy, que es un tensor de tensiones principales en este problema, por los cosenos directores de la normal de ese plano, y bueno, obtenemos este valor. Obviamente las tensiones tienen componentes en X y en Y, en Z son 0, y nos quedan estos valores. Lo que he visto por ahí, algunos de los trabajos que presentaron después, que teníamos un tema de signos. Uno con este plano les daba positivo, y con el otro plano, con este, les daba una componente negativa, pero le daba la componente en I y no en J. Bueno, acá, si se fijan, véanlo bien, que la componente del ángulo en I, la proyección va en sentido contrario al eje Y, y la de X va en la dirección del eje positivo de X. Entonces, cuando hagan para el plano que está en verde, que sería el plano OFHC, la componente que va a quedar negativa va a ser la de J, ¿sí? La de X va a quedar positiva, en la dirección de I, versor I. Eso revísenlo. Vi en uno de los trabajos que subieron al campus ese detalle de signos. Pero bueno, el problema, yo acá el ejemplo solamente lo calculé para el plano que está en rojo, pero bueno, el otro es la misma metodología, nada más que cambiando la normal del plano, ¿no? El procedimiento es el mismo, lo único que cambia acá son las componentes de la normal al plano y nada más. No tiene más, más que eso, este punto del problema. Y bueno, el otro punto, el punto 4, este sí es un tema que no desarrollamos en la teoría, y bueno, lo quería aclarar, que nos está pidiendo para el centro del prisma determinar las componentes intrínsecas del vector tensión correspondiente a un plano cuya normal forma ángulos iguales con los ejes principales. En este caso, en el centro del prisma, obviamente, como son tensiones principales, lo van a hacer para todos los puntos del prisma, en este caso, y van a tener van a ser los valores de tensiones que hemos calculado. Y en ese caso, cuando hay los planos que forman ángulos iguales con los ejes principales, esos planos se llaman planos octaédricos, ¿sí? Y las tensiones asociadas a esos planos se llaman tensiones octaédricas, que es cuando los planos son paralelos, forman ángulos iguales con los ejes principales. En ese caso, la componente de la tensión de esos planos se calculan como la componente normal octaédrica va a ser el promedio de las tres tensiones principales, se calcula de esta manera, y la tensión tangencial octaédrica se calcula como la tensión octaédrica, esta sería la tensión sigma 0, esta sería como si fuese el ρ, y tiene de cada plano, sería el ρ de cada plano, y sigma n0 es la componente normal de ρ, y tau 0 es la componente tangencial de este ρ, ¿no? Que nosotros lo denominamos ρ, pero acá en el libro lo denominan como sigma 0. Entonces, en este caso, cuando se da esta particularidad de que son planos que forman ángulos iguales con los ejes principales, el ρ, para ese caso, se calcula como la suma de los cuadrados de las tensiones principales sobre 3.
Y la tensión normal se calcula como el promedio de las tensiones principales, ¿no? Esa es la diferencia entre el ρ cuadrado, y en este caso este es el sigma, ¿sí? De la componente normal. Entonces, teniendo el ρ, ya que tengo las tensiones principales, puedo calcular el ρ y tengo la proyección normal de ρ, por la relación pitagórica, puedo calcular la componente tangencial octaédrica y, bueno, reemplazando y operando la ecuación final sería esta: 1/3 de la raíz cuadrada de la suma de los del cuadrado de las diferencias de las tensiones principales, ¿no? Sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado. O sea que lo que tienen que hacer en este punto es sencillamente este cálculo, ¿no? Calculan el ρ para el plano octaédrico de esta manera. Después la componente normal de ρ, que esta sería una de las componentes intrínsecas, y la otra sería esta, el tau, ¿no? O sea que, bueno, para calcular el tau necesitan calcular el ρ y la componente normal de ρ. Este tema no lo habíamos visto en la teoría, pero bueno, no es más que una, digamos, condición que se establece cuando para planos que forman ángulos iguales con los ejes principales, ¿no? Se llaman, en ese caso, tensiones octaédricas, y se calculan de esta forma. Y bueno, haciendo la proyección respecto a todos los planos principales, se llaman octaédricas porque hay 8 planos. Son 8 planos los que van a cumplir esta condición. En este dibujo que está acá, este octaedro espacial, son los 8 planos que cumplen con esta condición, ¿sí? Que forman ángulos iguales con los ejes principales. Por eso se llaman tensiones octaédricas, porque hay 8 planos que cumplen esa condición, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Una consulta, profe. Sí. En este ejercicio nos piden las componentes intrínsecas, con lo cual nosotros calculamos la tensión normal y la tangencial. Claro, pero para calcular la normal, o sea, vos tenés que calcular, vos sabés, bueno, un segundito, voy a hacer una anotación para poder explicarlo. Vamos a hacer un dibujo solamente con un plano, cortar con un plano, para poder... Ustedes tienen un triedro, y supónganse que tienen un plano que corta este triedro por aquí, ¿sí? Entonces tienen una normal a ese plano, N, y tienen un ρ, que para nosotros es ρ. En el libro esto es igual al sigma 0 del libro, es lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes pueden proyectar sobre ese plano, este ρ va a tener una componente normal, que es el sigma, para el libro es el sigma n0, y tienen un tau, ¿sí? Disculpe un poquito. ¿Qué libro? ¿Cómo? ¿En qué libro está eso? En el libro de Ortiz Berrocal. Ahora lo vamos a compartir, ya estuve averiguando cómo hacerlo ahí con el campus, con el link para que puedan acceder al libro. Hay un link que se puede descargar, así que vamos a hacer vamos a poner ahí un recurso para que puedan ustedes acceder a ese link y ver el libro. Después les paso bien la página donde está este tema. Entonces, ustedes tienen que hacer esto, es hallar las componentes sigma y tau de este ρ, ¿sí? Entonces,
Ustedes, por el problema que vienen trabajando, ya saben que en este problema tienen un sigma X que va a coincidir con el sigma 1 y daba 1000. Tienen un sigma Y que va a coincidir con el sigma 2 y era de 800. Y tienen un sigma Z que va a coincidir con el sigma 3, que era de 400. Entonces, el ρ, lo que ustedes tienen que calcular es el sigma y tau. Ahora, el ρ en este caso es sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado sobre 3. Y el sigma es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. Esto es para este caso particular donde son planos octaédricos, ¿no? O sea, esto es para esta condición que cuando son planos que tienen ángulos iguales con los ejes principales. Entonces, teniendo estos dos, yo puedo calcular el tau como la raíz cuadrada de ρ cuadrado menos sigma cuadrado. Y esto es lo que, reemplazando esas expresiones, daba 1/3 de la raíz cuadrada de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? Sí, lo que no me queda claro, profe, es como la tensión tangencial es tangente al plano, habría que definir un ángulo tipo de dirección, porque está bien que puede ser, o sea, va a estar sobre el plano, va a estar contenida en el plano, pero va a estar en la dirección de ρ. ¿Es necesario definir el ángulo de esta tangente o directamente cuando uno dice en componentes intrínsecas solamente te doy la normal y la tangencial y ya está? Sí, es eso, tienen que calcular la componente normal y tangencial, nada más, ¿no? O sea, lo que pasa es que usted tenía que ver si este plano respecto a la proyección, o en este plano tienen un sistema de coordenadas donde la normal y después tienen, puede ser que este tau esté alineado con eso, o este tau tenga por acá y se pueda descomponer en dos componentes respecto a una terna que esté en ese plano. Pero por lo general es lo que estamos hablando cuando hablamos de componentes intrínsecas, estamos hablando de la proyección normal de ρ sobre la normal al plano y la proyección sobre el plano, que es tau. Directamente. Después tau puede tener dos componentes si uno trabaja con una terna coordenada, que lo que hablamos que la tensión tiene de normal, digamos, en un eje y paralela en el plano a otro eje, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos componentes de tau. Pero cuando se habla de componentes intrínsecas es la descomposición de ρ en la dirección de la normal al plano y la componente tangencial al plano. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, con esto completarían el ejercicio número 3. Eran los 4 puntos. Y bueno, ahí pasaríamos al... ¿No falta uno? A ver, no me acuerdo. Sí, en el ejercicio 3 aparecía el 3.5 que era las tensiones máximas y los ángulos y los planos en los que se presentaban. Ah, a ver. Claro, es para el centro del prisma. Tienen que determinar la tensión tangencial máxima
y los planos que se presentan. Como tienen tensiones principales, las tensiones tangenciales tienen que hacer el círculo, bueno, pueden hacer a través del círculo de Mohr o lo pueden ver analíticamente. Ustedes tienen el punto H, tiene las tensiones principales, son las tensiones sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿sí? Digamos son las sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son para el punto H. Entonces, fíjense si ustedes lo ven por el círculo de Mohr, ¿cómo sería en ese caso? Tendrían, en este caso, 3 círculos de Mohr, ¿no es cierto? Vamos a... O sea, lo pueden ver analíticamente, la tensión máxima sería una tensión tangencial, pónganse T1, sería sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. La otra tensión sería sigma 2 menos sigma 3 sobre 2. Y la tau 3 sería, bueno, este sería sigma 1 menos sigma 2, perdón, vamos a borrar esto. Esta sería sigma 2 y este sería sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Entonces tienen que comparar cuál de estas tres es la mayor. ¿Se entiende? Sí, sí. Y también lo pueden ver gráficamente en el círculo de Mohr. Entonces tienen una tensión en 400, en 800 y en 1000. ¿Sí? Entonces tienen este círculo acá, tienen este otro círculo acá y tienen este otro círculo acá. ¿Sí? Eso es lo que tienen que buscar ahí. Tienen que buscar ustedes en qué plano se encuentra la mayor tensión tangencial. ¿Está claro? Sí, sí. Ya se me había olvidado ese punto. Se me pasó por la alta. Bueno, me centré más en los otros puntos que eran los más conflictivos y me olvidé de ese. Pensando en que ese, bueno, la verdad que me olvidé por completo. Bueno, el último ejercicio, el ejercicio 4, les da un sistema tensional que está definido por las funciones de tensión sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ y tau YZ, que tienen esas funciones. Y las fuerzas básicas también no son constantes, varían con X en la componente en X, con Y en la componente en Y y con Z en la componente en Z. Entonces lo que está pidiendo es determinar las relaciones que deben existir entre las constantes A, B y C para que el estado de tensión en supuesto sea posible solución de un problema elástico. Entonces, como el problema se está dando en términos de tensiones, no en términos de corrimiento, es decir, me hubieran dado un campo de desplazamientos y deformaciones conocidos, un campo de deformaciones, podríamos haber aplicado las ecuaciones de Navier, que digamos, están planteadas. Ahora sé que el problema, la solución del problema elástico se puede plantear en dos soluciones, ¿no? A través de los corrimientos, que lo que hacemos es reemplazar a las deformaciones en términos de corrimientos, a las distorsiones, y eso introducirlo en a las deformaciones a través de la ley de Hooke, digamos que determinar las tensiones en términos de corrimientos y reemplazarlas en las ecuaciones de equilibrio interno, ¿sí? Entonces, trabajando con eso, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, la solución de Navier en desplazamientos es a través de las ecuaciones constitutivas en términos de la ecuación de Lamé, introducirlas en las ecuaciones de equilibrio interno, las componentes de deformación se introducen en la ecuación de equilibrio interno
y expresamos las ecuaciones de equilibrio interno en términos de corrimientos, ¿no? Era esto, o sea, acá tenemos expresado matemáticamente las leyes generalizadas de las ecuaciones constitutivas en términos de la ley de la ecuación de Lamé. Acá tenemos las relaciones cinemáticas y introduciendo las tensiones aquí, derivando cada una respecto con las derivadas parciales, y previamente habiendo colocado aquí las deformaciones específicas y las distorsiones en términos de corrimientos, luego lo ingresamos aquí, y bueno, trabajando algebraicamente con esto llegábamos a estas tres ecuaciones en corrimientos que podía, sumando miembro a miembro a cada ecuación, llegar a esta ecuación general que se llama ecuación fundamental de la elasticidad. Y esto es lo que estamos haciendo. Acuérdense que nosotros teníamos un problema de 15 funciones incógnitas. ¿Quiénes son esas 15 funciones incógnitas? ¿Alguien me puede recordar cuáles eran esas 15 funciones incógnitas? ¿Nadie se acuerda? Por lo menos yo no, profe. Bueno, fíjense, las incógnitas que yo quiero resolver son las tensiones normales y tangenciales, acá ya tengo, y esto por lo general son funciones, no son valores, en el caso general son funciones. Entonces acá tengo 6 funciones de tensión que son mi incógnita. Por otro lado tengo las deformaciones, que tengo 6, son 3 deformaciones específicas y 3 distorsiones. O sea que tengo 6 tensiones más 6 deformaciones, tengo 12 funciones incógnitas. Y tengo 3 corrimientos, V y W. ¿Sí? Entonces son mis 15 funciones incógnitas. 6 tensiones, 3 normales, 3 tangenciales, 6 deformaciones, 3 normales y 3 angulares, y 3 corrimientos. ¿Sí? Todas ellas pueden depender en forma general de X y Z, de las coordenadas X y Z. Son funciones de varias variables. Después están los casos particulares, donde bueno, pueden depender de uno o de dos, pero bueno, en forma general es eso. Entonces, con la ecuación de equilibrio interno, con las relaciones cinemáticas y las ecuaciones constitutivas, yo logro tener un sistema compatible de 15 funciones incógnitas con 15 ecuaciones. 3 de equilibrio interno, 6 ecuaciones cinemáticas, más 6 ecuaciones constitutivas de la ley de Hooke o a través de la ecuación de Lamé, ¿no? Entonces, de esa manera, tengo un sistema compatible. Y lo que estamos haciendo con este planteo de la formulación en desplazamientos es reducir, achicar ese sistema de 15 ecuaciones a 3 ecuaciones y después a una, que esta es una forma compacta de estas 3, ¿no? Pero bueno, en realidad quedan 3 ecuaciones, que son estas 3. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo conozco el campo de corrimientos U de un problema elástico, conociendo el campo elástico, conociendo el campo de corrimientos, puedo resolver el problema elástico. Yendo hacia atrás, resolviendo esto, puedo calcular las deformaciones, puedo calcular las tensiones, puedo resolver el problema. Pero bueno, ahora hay que conocer ese campo de corrimiento. O sea, ese es un tema que parece fácil decirlo, pero es muy difícil de tenerlo en forma práctica. Pero bueno, esta es la formulación formal de cómo resolver el problema. Y la otra formulación es en tensiones. Bueno, acá estaba cómo se obtenía la primera ecuación de Navier, que lo vimos en la clase pasada, y después de la misma manera se obtenían las otras 3. Y la otra formulación es en tensiones. O sea, si yo tengo las tensiones, puedo resolver el problema elástico. Entonces lo hacía a través de las ecuaciones constitutivas, con las ecuaciones de compatibilidad, reemplazándose en las ecuaciones de compatibilidad las ecuaciones, las leyes de Hooke generalizadas, y ayudándome de las ecuaciones de equilibrio interno, podía llegar a las ecuaciones de Beltrami y Mitchell, que me quedan expresadas en términos de tensiones. O sea, acá tengo las
la ley constitutiva de Hooke, la ecuación de equilibrio interno, y trabajando con las ecuaciones de compatibilidad, reemplazando aquí las deformaciones en términos de tensiones, voy poniendo todo en términos de tensiones, tanto tensiones normales como angulares, y voy operando. Después, lo que me falte para poder deshacerme de algunas componentes tangenciales, porque lo que voy a hacer es poner todo en términos de tensiones normales. O sea, las ecuaciones de Bertrand-Mitchell tiene un conjunto de ecuaciones que están en términos de tensiones normales y otras en términos de tensiones tangenciales. Entonces, tengo que operar algebraicamente para poder, en un caso, deshacerme de las tensiones tangenciales y en otro caso, deshacerme de las ecuaciones normales. Entonces me queda este conjunto de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Beltrami Mitchell, que en este caso es para el caso de fuerzas másicas que no son nulas ni constantes, que tienen una variación que puede ser lineal, cuadrática o otro tipo de variación. Y este es el caso para fuerzas másicas constantes o nulas. Porque fíjense que si son constantes, al derivar las fuerzas másicas se anulan y el gradiente de las fuerzas, perdón, la divergencia de las fuerzas másicas también se anularía. Entonces me queda solamente lo que tengo de este lado, esta expresión solamente lo que tengo de este lado del igual, ¿no? Me queda reducida a esta expresión. Este es el caso particular para fuerzas másicas nulas o constantes. Bueno, entonces, volviendo al problema número 4, como el problema estaba expresado en términos de tensiones, entonces tengo que aplicar las ecuaciones de Beltrami-Mitchell. ¿Sí? Por eso es que planteamos las ecuaciones de equilibrio interno y las ecuaciones de Beltrami-Mitchell. Estas constantes tienen que tener una relación entre ellas para satisfacer tanto las ecuaciones de equilibrio interno como las ecuaciones de Beltrami-Mitchell. Entonces lo que tenemos que hacer primero es ver cómo, reemplazando en las ecuaciones de equilibrio interno los valores de las fuerzas másicas y las derivadas de cada componente de la tensión igualado a 0, fíjense que acá todas las ecuaciones me dan lo mismo, la misma relación, que C más 2A más 2B es igual a 0. Tiene que cumplir la misma relación. O sea, al reemplazar en la ecuación de equilibrio interno, tengo una relación entre las constantes. ¿Sí? Para que esto dé idénticamente igual a 0. Y la otra que tengo que buscar, la otra relación es cuál es la otra relación que tienen que cumplir las constantes para satisfacer las ecuaciones de Beltrami-Mitchell. Entonces yo acá lo que hice fue tomar la primera ecuación, esta, la de sigma x, la primera que es el laplaciano de sigma x más 1 más mu por la derivada segunda del primer invariante de sigma respecto de x dos veces, igual a menos nu sobre 1 menos nu por la divergencia de las fuerzas másicas, menos 2 veces la derivada parcial de x de la componente x de la fuerza másica respecto de x. Entonces lo que hice fue tomar el primer término, el laplaciano. O sea, el laplaciano se define como, el operador laplaciano es la derivada segunda de la función respecto de x, de y, de z, ¿no? La derivada segunda de la función, en este caso de sigma x respecto de x dos veces, más la derivada segunda de sigma x respecto de y dos veces, más la derivada segunda de sigma x respecto de y dos veces. O sea, el operador gradiente es la derivada primera y el operador laplaciano es la derivada segunda, ¿sí? Tómenlo como al laplaciano como un gradiente doble, ¿no? Que hacen la derivada segunda de cada componente. Esto es lo que implica el operador laplaciano. Entonces, fíjense, como sigma x solamente depende de x, está al cuadrado, estas dos componentes son nulas y la derivada segunda es 2a. O sea que este primer término sería 2a. El segundo término, que es 1 más nu por la derivada segunda del primer invariante de sigma respecto de x dos veces. Bueno, lo tenemos acá. El primer invariante es la suma de las tres tensiones, derivado de x dos veces. Como las otras componentes no dependen de y, de x, perdón, ninguna depende de x, también son nulas, y me queda solamente la derivada segunda de x dos veces otra vez. Entonces
Entonces me queda 2A sobre 1 más nu. Ahora vamos con los otros términos, que serían menos nu sobre 1 menos nu por la divergencia de las fuerzas de volumen. Bueno, la divergencia sería la derivada primera de la fuerza de volumen. Acá lo que estamos aplicando la divergencia es un campo escalar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la divergencia tiene que ver con la derivada primera de cada componente de ese campo escalar, y eso nos queda, si hacemos la derivada, fíjense que las fuerzas másicas valían, todos tenían la constante C, en el caso de la componente X por X, en la componente en Y por Y, y en Z por Z. Entonces, al derivar cada componente, me queda C, C y C, me quedan 3 veces C. Por eso es que aquí queda menos 3 nu por C sobre 1 menos nu. ¿Sí? Y por último, la última componente es menos 2 veces la derivada de X, la componente en X, la fuerza másica respecto de X. Y también me queda menos 2C. Entonces, las relaciones que va a quedar va a ser 2A más 2A sobre 1 más mu igual a menos 3 mu por C sobre 1 menos nu menos 2C. Donde este nu es el coeficiente de Poisson, ¿no? Es la constante de Poisson. Si lo hacen para las otras ecuaciones, se van a corroborar las mismas relaciones. Yo acá lo hice para la primera, pero bueno, si lo hacen ustedes van a obtener la misma, como pasaba con las fuerzas másicas, van a obtener esta misma relación. Digamos, no esta misma, pero bueno, de este mismo tipo, pero con las otras ecuaciones de Trami-Mitchell. Entonces, bueno, acá copié cómo quedaría lo mismo que hablábamos recién, nada más que, bueno, señalando que este trabajo estaba relativo a la primera ecuación, y que de las 3 ecuaciones de sigma x van a cumplir la misma condición, lo mismo con las otras de tau. Y lo que nos queda es que de las ecuaciones de equilibrio interno y de la ecuación de Beltrame-Mitchell, para que estas funciones de tensión sean solución del problema elástico, las constantes, estas A, B y C, tienen que cumplir estas relaciones para que este campo de tensiones sea solución de este problema elástico. Digamos, la solución final es que se tienen que cumplir estas dos relaciones entre las constantes para que el problema sea solución, el campo de tensiones planteado sea solución del problema elástico y con estas fuerzas de volumen, ¿no? Este sería el planteo de este problema, que tiene que trabajar con las ecuaciones de equilibrio interno y las ecuaciones de Beltrame-Mitchell. O sea que con esto quedaría respondido el problema número 4. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bueno, esto igualmente ahora también lo vamos a subir al campus, al PowerPoint y también la grabación de la clase para que, bueno, puedan, alguno que tenga alguna duda, repasarlo. Así que bueno, con esto, el tema de lo que vemos de teoría matemática de elasticidad estaría terminado. Bueno, como comenté al comienzo de la clase, para algunos estudiantes que se sumaron un poquito más tarde, el tema de torsión de los videos que vieron esta semana, lo vamos a desarrollar la semana que viene, porque bueno, el profesor Oscar Colombo hoy tenía turno para vacunarse y bueno, pidió si podíamos arrancar la semana que viene con el tema. Si quieren, bueno, tenemos también en el campus el apunte de torsión. No sé si alguno lo pudo ver.
digamos que la idea sería, bueno, que los videos que estamos planteando como tema que vemos en la semana por la estrategia de la clase, son como para que ustedes puedan comprender o de alguna manera tener una idea general de lo que se trata el tema. Pero bueno, a través del apunte y bueno, de los libros, vamos a poner ahora en el campus los libros y le vamos a marcar también los capítulos del libro que es importante que lean para, digamos, compensar, terminar de entender los temas. Nosotros vamos a ver en torsión, primero el planteo general, como vieron en los videos, para barras circulares. Ustedes en estabilidad 1 han visto, llegan a ver en la última clase, últimas 2 clases, ven algo de torsión, ¿no? Barras circulares. Última clase dimos torsión nosotros. Claro, una última clase. Algo Bueno, de ahí, torsión y flexotorsión vimos. sí. Bueno, ahí como cuestiones, a ver, ¿alguien se acuerda más o menos de qué, cuáles eran las condiciones, las particularidades en el problema de torsión? Por ejemplo, para una barra circular, usted vieron estabilidad 1, ¿no? Creo que tenían que ser deformaciones muy pequeñas y no me acuerdo cuál era la otra. Y las secciones planes no se. Cuando se deforma, quedan los puntos en un plano quedan en el mismo, digamos, se deforma la barra, entonces en un plano quedan ahí, no se mueven en el mismo plano. Eso es Claro, el es problema decir, de Bernoulli. hay distorsiones en las caras de la barra se distorsiona, pero las secciones se mantienen planas, no se alabean. Entonces, a través de la teoría de Coulomb, se plantean que las tensiones varían linealmente con el radio, ¿sí? Entonces, las tensiones máximas se encuentran en la periferia de la sección, tiene una variación lineal, y bueno, esas hipótesis, cuando la sección no es circular, tiene una forma arbitraria, que deja de ser circular, ya no son válidas. Eh, entonces, en el caso general que vamos a hacer nosotros de torsión, las secciones se alabean, también aparece un alabeo, aparte de tener los corrimientos U y B, también vamos a tener el corrimiento en la W, pero la particularidad es que cuando se torsiona la barra, esos corrimientos W, digamos, son como superficie de nivel. En cualquier plano que yo corte de la barra, a cualquier altura, digamos, los corrimientos son iguales, o sea, se corre en la dirección de Z la misma cantidad a cualquier altura que yo corte ese plano, ¿no? Un plano normal al eje longitudinal, en cualquier lugar, si saco una rebanada de eso, el alabeo de la sección es el mismo y los corrimientos son los mismos de W para cualquiera de ellos. Entonces, los corrimientos W solamente dependen de X y de Y. Bueno, a partir de eso, del planteo de los corrimientos, de lo que va a explicar Oscar, cómo hallar la solución del problema de tensión. Pero bueno, lo vamos a hacer a través del planteo que vemos nosotros en la clase con la hipótesis de partir de los corrimientos y después ver a través, plantear las ecuaciones de equilibrio interno y de esa manera puedes ir planteando las tensiones y digamos, vamos a ver cómo llegamos, se va a tener que plantear una función para resolver el problema. Se hace un artilugio matemático para poder resolver el problema. Así bueno, eso lo vamos a ver en detalle la clase que viene, pero lo vamos a ver a través del apunte de la cátedra, o sea, con el enfoque del apunte, y el video obviamente nos va a servir como una guía para poder comprender el fenómeno, pero la presentación de la clase que viene la vamos a hacer en términos de...
Sí, acá estoy viendo ustedes, no sé si lo vieron al apunte, alguno lo descargó del campus, lo estuvo leyendo. No. Bueno, Descargué el apunte y lo leí del Ortiz Berrocal, que está muy Sí, yo claro. igual. Lo leí el libro también. sí, sí, lo único que en el Ortiz Berrocal, fíjense que la terna, en vez de usar el Z normal, usa el X, o sea, Sí. nos cambia un poco las tensiones, los planos en los que vamos a trabajar. Pero bueno, el concepto es el mismo, nada más que bueno, tengan en cuenta eso, que nosotros siempre tomamos el eje Z como el eje longitudinal de la barra y el Ortiz Berrocal toma el X. El Pero, X. pero bueno, nada, está muy bien planteado. También está el Timoshenko, la elasticidad de Timoshenko, que vamos a ver si lo podemos subir también con ese link para que lo tengan. Eh, y bueno, vamos a ver el tema de torsión en secciones macizas de distintas geometrías, digamos, geometría elíptica, vamos a ver secciones cuadradas, rectangulares, eh, y después vamos a ver secciones huecas con analogía a la membrana. El tema de las secciones huecas con analogía a la membrana tuvo mucho interés y mucho trabajo en el tema aeronáutico, ¿no? O sea, los tabiques de los fuselajes de los aviones. Obviamente se trabajaban todos con secciones anulares, que van teniendo distintas formas, bueno, y hay esfuerzos de torsión muy importantes en una aeronave. Entonces, bueno, en la industria aeronáutica, el tema de la analogía de la membrana para secciones huecas cerradas era un trabajo, digamos, tuvo mucho desarrollo en su momento. Ahora, bueno, ha sido superado el tema de la analogía de la membrana por la simulación, ¿no? Los cálculos por elementos finitos han reemplazado todos estos artilugios matemáticos que, bueno, nosotros lo vemos también como es el planteo, y es muy interesante el planteo de esas secciones huecas de pared delgada a través de la energía de la membrana, porque es tiene una relación muy directa con el problema físico, ¿no? Digamos, en cuanto a cómo es la distribución de tensiones, dónde se obtienen las tensiones máximas. Y bueno, después también vamos a ver para secciones de pared delgada, secciones abiertas, lo que serían perfiles de sección delgada, cómo es el cálculo de a torsión de ese tipo de piezas. Profe, Sí, perdóneme que lo interrumpa. ¿Le puedo hacer una consulta del cuestionario? sí, Había una pregunta que decía, el método de resolución se conoce como, y creo que la respuesta correcta era elástico. No, semi-inverso. semi-inverso, sí. Ah, es el inverso. Buenísimo, sí, me quedé con esa duda. Yo esa la respondí mal. Sí, digamos, el semi-inverso partimos de plantear los corrimientos y después ir planteando los corrimientos para buscar que satisfagan una hipótesis de cómo son los corrimientos que satisfagan las ecuaciones de equilibrio interno, ¿no? Las relaciones cinemáticas. Por eso se llama método semi-inverso. Es la respuesta esa. Muchas gracias, profe. Gracias, Carlos. Eh, bueno, ¿alguno tiene alguna propuesta para trabajo práctico integrador? ¿Algún grupo estuvo pensando en algún tema para proponer del TP integrador? ¿Ninguno? Bueno, A nosotros, Gustavo, por ahora no se nos ocurrió nada. Queríamos preguntarte si podés darnos algún ejemplo, tirarnos alguna idea para orientarnos un poco. sí, bueno, miren, pueden proponer temas que tengan que ver algunos, si tienen algún tema laboral. La idea es, o si no, bueno, buscar algún tema y estudiar alguna aplicación que puede ser de recipientes sometidos a presión. Pueden ser algún elemento, algún tipo de estructura aporticada, en donde también puedan trabajar
con alguna condición de hiperestaticidad y también corroborar pandeo de algún elemento de esa estructura, digamos. Son todos temas que nosotros obviamente vamos a ir desarrollando durante el año, pero la idea es, bueno, por lo menos aunque todavía no tengan las herramientas para por ir resolver ese problema, porque las vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, sí es pensar en alguna estructura, en algo, decir, bueno, no sé, por ejemplo, tengo una especie de, puede ser un puente grúa, puede ser un recipiente a presión, algún elemento mecánico que quieran verificar, algunos trabajos que se han hecho, han estado trabajando también con, por ejemplo, una vez hemos propuesto un tema de algún elemento, como se llaman barras de tracción, es decir, lo que llamado en la jerga de transporte, lo que son las lanzas de acoplados de vehículos remolcados, que obviamente trabajan, se calculan a compresión, a pandeo, y bueno, hay algunas normativas. La idea es poder buscar algún código, alguna norma, ver un tema y ver si hay algún código, una norma para poder calcular o dimensionar ese elemento a través de ese código y corroborarlo, compararlo con la teoría que vemos nosotros en la materia, ¿no? Obviamente que las normativas salen de la teoría, muchas veces también hay ajustes con algunas expresiones empíricas en algunos casos, pero son, digamos, la idea es plantear temas que podamos corroborar con lo que vamos a desarrollar en la materia. Entonces, bueno, como le decían, puede ser a un depósito, vamos a ver también placas, pueden ver algún depósito para calcular ese depósito, dimensionar lo que sería el piso de ese depósito. Pueden, como les decía, también algunos elementos mecánicos o barras de tracción, alguna estructura porticada, un puente grúa, en fin. El año pasado también hubo Volante de inercia. volante, sí, volante, dijiste, Marcelo. Sí, Claro, volante, nosotros vamos algún a volante de inercia. un volante de inercia. Por ejemplo, Gustavo, te hago una consulta. Yo laburo en Iveco con camiones. Sí. El eje de transmisión que une las dos juntas cardánicas de abajo del camión podría ser también, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés torsión, un efecto de torsión pura y habría que verlo, a ver cómo plantearlo. Sí, fíjate, por ejemplo, una posibilidad en los ejes, por ahí generalmente en los ejes no tractores, sino ejes arrastrados, hay dimensionamientos a torsión y a flexión, pero bueno, ahí estaríamos con digamos, esquemas de carga, digamos, que ya han visto en estabilidad 1, ¿no? No tendrían por ahí un aporte diferencial en lo que es estabilidad 3. Perdón, estabilidad 2, estabilidad 3. Estabilidad 2. Habría que ver qué pueden ustedes, fíjense lo que elijan, si buscan algo, puede ser ahí de algún camión, algún cálculo, que puedan verificar donde haya algo que puedan aplicar lo que vamos a ver de los temas que vamos a ver en la materia, ¿no? Esa es la idea. Y si tienen acceso, por ejemplo, trabajando en la fábrica ahí en Scania o en otra, las normativas, a una norma, para algún elemento, bueno, sería bueno, pues esa es la idea del TP integrador, el espíritu es ese, es compararlo con algún código, alguna norma de cálculo, algún reglamento, una norma, un código, ¿sí? Sí, yo creo que para otra materia también lo utilizamos, pero lo bueno es que por ahí puedo conseguir el plano y en el plano indica la norma con la cual fue diseñado. Entonces, por ahí va por ese camino.
Está bien. Bueno, también, fíjate, la idea sería que ustedes armen una propuesta con el tema que elijan, si tienen ya una norma, conocen algún código, una norma relativa a eso que quieren calcular. La idea es que ustedes lo vuelquen en un archivo Word o PDF y lo suban ahí en el campus en la tarea que es propuesta de TP Integrador. A un responsable del grupo lo sube con una carátula, pongan el número de grupo, los integrantes y el tema que proponen y a una breve descripción, hay una carilla con lo que quieren hacer, con referencia a una norma, si la tienen, y bueno, y alguna esquemita, si hacen algún dibujo, aunque sea a mano alzada, o bueno, sacándole una foto y pegándola, una imagen de lo que quieren hacer, o si tienen alguna imagen, alguna foto del dispositivo que pueden obtener, de la estructura que quieren calcular, también sería bueno que la peguen. Y bueno, sería eso, una carátula y una carilla, serían dos carillas, la carátula y la otra con la descripción del tema, de la propuesta, y lo suben. Y ahí, digamos, lo vamos a ver y le vamos a responder si está bien, si habría que agregar algo más, está un poco pobre, si va a hacerle falta algún complemento, le podemos sugerir algo. O bueno, se le puede decir, mira, no, este tema la verdad que no está dentro de lo que se busca y hay que buscar otro. Así que bueno, les recuerdo esto para que lo vayan, no se dejen estar, traten por ahí la semana que viene, algún grupo que tiene algo esta semana, de pensar y subir alguna propuesta, porque también, ¿qué pasa? Por ahí después, el grupo que sube un tema y se le aprueba, después ya otro no puede hacer el mismo trabajo o algo parecido, tiene que buscar otra cosa diferente. Entonces, al ser muchos grupos en este momento, los temas tampoco sobran, así que vayan pensando y ver qué pueden calcular. Por ejemplo, la otra vez también otro grupo hizo una percha, esta para trasladar elementos, móvil, en fin, hay distintos problemas. Otro grupo también ha planteado una estructura con efecto de temperatura, efecto térmico, no sé si era un intercambiador de calor, que tenía también un tema de efecto térmico, de tensiones derivadas por efecto térmico. Era un problema realmente de tema de laboral, ¿no? Así que, bueno, fíjense. Profe, a mí se me ocurre, a ver si por ahí aplica para el TP integrador. Yo trabajo en otra empresa de camiones Él que, trabaja en Volvo y yo en Iveco. claro, somos la competencia. Que el año pasado hemos tenido varios problemas con las ballestas de suspensión, de roturas. No sé si podría aplicar el tema del cálculo de los esfuerzos de la ballesta. Estaría relacionado con elasticidad. Yo no sé si se ve en esta materia. Mirá, el tema de resort, elementos, muelles, con ese tipo de ballesta, lo ven en elementos de máquina, lo van a ver el año que viene. Okay. Pero sí, la verdad que en ese caso, claro, porque ahí tenés que ver por un lado la frecuencia natural, tenés que ver la flecha, bueno, que ver el tipo de ballesta. Habría que verlo, pero me parece como que estaría más para elementos de máquinas que... Por ahí sí lo que podríamos ver es a través de la teoría de rotura, analizar teorías de rotura. Ojo, podría ser a través de la teoría de rotura, de plantear la obtención de esfuerzos máximos y verificar por alguna teoría de rotura. No sé, me parece que podría ser a través de... por ejemplo, en la ballesta, por ahí muchas veces también las tensiones de montaje, o sea, lo que se hace, digamos, el pretensionado de las hojas, cuando se hace el shot pinning o algún tipo de tratamiento superficial que se le hace para aumentar la tensión de trabajo, bueno, puede estar influenciado en este caso, no sé, el problema que tienen concreto de rotura, pero por ahí lo que podría hacer es verificar el trabajo de las hojas y ver a través de distintas teorías de rotura, ver qué
se está obteniendo. Podría ser una propuesta. Así que bueno, plantéalo. La verdad que está interesante. Vamos a ver si lo podemos orientar dentro de lo que es el alcance de la materia. Y por ahí el año que viene en elemento de máquina lo pueden continuar. Está perfecto. Voy a buscar información a ver si lo podemos amoldar al TP. Sí. Eso podría ser. Bueno, así que, bueno, a medida que vayan surgiendo temas, igualmente, si en la semana se les ocurre algo y la semana que viene lo quieren discutir también porque no están seguros, bueno, lo vemos, dejamos un espacio en la clase y lo charlamos. Pero bueno, nada, traten de, pues ya estamos promediando abril, ya, estamos cerca de mayo y se van pasando los meses y traten de no quedarse con eso atrasado porque después se hace más pesado todo. Bueno, chicos, hoy la clase va a ser cortita. Tenemos acá por el tema de, bueno, que vamos a esperar la semana que viene a Oscar que empiece con torsión y la idea era cerrar un poco el tema esto de teoría matemática, de estos ejercicios, si había dudas y bueno, hablar un poco del TP integrador también. Y bueno, la clase que viene arrancamos bien de lleno con el tema de torsión, en secciones macizas. Bueno, profe. Si no tienen alguna pregunta, bueno, hoy... Acá pone Franco que en Scania hacemos ensayos de vibraciones torsionales. ¿Puedo aplicar con el tema? Pasa que nosotros no trabajamos con las vibraciones torsionales, pero habría que verlo. Podría ser. Bueno, plantéenlo si lo quieren plantear y vemos si lo podemos acomodar a la materia. Si no tienen otro tema o les interesa eso, vemos cómo podemos acomodarlo a la materia. Nosotros vibraciones no vemos todo en tema estático y en todo caso teorías de rotura, o sea, el inicio de las acciones anelásticas, o sea, no vemos en nuestra materia nada, digamos, dinámico o vibratorio, ¿no? Pero bueno, habría que ver cómo lo podemos ajustar. Bueno, chicos, hoy terminamos tempranito, pero bueno, la semana que viene retomamos con la misma metodología de la exposición teórica y después el trabajo grupal para algunos ejercicios. Seguimos con el formato que veníamos llevando. Listo. Buenas noches. Bueno, chicos. Buenísimo. Buenas noches, profesores. Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches.